¿Qué tal a todos? Soy Berenice Cepeda, Costura Fácil y Creativa. Te invito a que te suscribas. Vas a encontrar en mi canal muchísimos videos acerca de la costura para principiantes y avanzados. Bueno, en esta segunda parte de estos videos vamos a ver lo que se llama el hilo de tela. Como ya vimos en el video anterior, vimos que el hilo de tela es lo que viene siendo los hilos largos que conforman nuestras telas o nuestros tejidos, y vamos a identificarlos porque son los que corresponden a la orilla de nuestras telas. Podemos cortar telas al hilo o al contrahilo, dependiendo las texturas que nosotros tengamos. ¿Cómo vamos a acomodar nuestros tejidos para hacer el corte? Primero, tenemos que hacer coincidir nuestros dos orillos de nuestras telas, porque nuestra tela generalmente va a venir desde 80, 90, 1,10, 1,20, 1,30, 1,50 hasta 2,80 metros de ancho. Entonces vamos a hacer un doblez y vamos a hacer coincidir nuestros orillos. Ya que los hicimos coincidir, tenemos que estabilizar nuestra tela en una mesa. En este caso pues tengo yo una mesa, pero si no tienes y estás en el piso, también se puede. Tenemos que cerciorarnos que esta parte de aquí, toda esta área, no forme ningún pliegue, ¿sí? Para que entonces cuando hagamos el doblez, nuestros hilos de la tela queden perfectamente bien acomodados. Si la tela no la cortaron mal en la tienda, como en el caso de esta tela, que la parte de arriba, por ejemplo, está como desfasada 4 centímetros, no importa, yo tengo que hacerle caso, y a mí lo que me gusta hacer es que, por ejemplo, le marco con una greda o con un gis donde no me tengo que pasar de mi patrón, pues para no equivocarme y dejar la parte de abajo más pequeña. Entonces, una vez que tengo acomodado mi tela, lo que voy a hacer es que a mi patrón que estoy haciendo, que ya hice o que compré, pues lo que voy a hacer es que voy a ubicar lo que viene siendo el hilo de tela, y entonces lo que voy a hacer es que voy a prender mi molde o patrón. La forma en que lo vamos a hacer es haciéndole caso al hilo de tela de nuestro patrón que nosotros estamos confeccionando, que vamos a confeccionar. Con una cinta métrica vamos a apoyarnos en el orillo y vamos a marcar, por ejemplo, aquí mi primera línea voy a marcar 18 centímetros. Voy a pasar un alfiler juntando las telas, voy a deslizar mi patrón para que no me quede con ninguna ondita, ninguna burbujita. Me voy a otra parte de mi hilo de tela, 18 centímetros, y, por ejemplo, vuelvo a prender. Ya que tenga prendido el hilo de la tela, pues lo que voy a hacer es que voy a prender todo el orillo de mi patrón. Recuerda siempre tener alfileres de buena calidad, y cuando veas tú que empiezan aquí a ya no entrar en las telas, pues te recomiendo que mejor los tires para que no te vayan a arruinar otros textiles. Entonces, prendo mi patrón y tengo que ahí, ya tengo prendido una pieza al hilo de tela. Aquí, por ejemplo, me coincide automático los 18 centímetros porque yo ya prendí 2 puntos. Si tenemos piezas largas como pantalones o vestidos, hay que siempre prender el hilo de tela y después la demás parte del patrón. En el ejemplo de este pantalón, que tengo 2 piezas, yo puedo guiarme por esta parte del orillo para prender mi hilo de tela, y también puedo apoyarme en esta orilla, ¿sí? Es igual, porque eso también sería el hilo de la tela. Entonces, en el caso de un pantalón, pues otra vez vuelvo a hacer lo mismo, me apoyo y voy a prender mi primer punto, que en este caso le voy a poner 23. Me voy hacia otro punto, otros 23, me falta un poquito de acomodo y lo hago coincidir, en este caso son 23 centímetros, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a prender mi otro patrón.
rectifico aquí arriba, que son automáticos 23 centímetros. Y entonces ya está listo para que nosotros marquemos nuestras costuras y entonces sí, hacer el corte. Recuerda que todos los tejidos los tenemos que planchar, algunos los podemos lavar y importantísimo, si es poliéster tenemos que planchar nuestras telas porque muchas veces los hilos tienden a encoger y podemos arruinar al final de cuentas la medida que tenemos, porque cuando planchamos las costuras o las telas pues igual pueden ser menos cantidad. Ahora, eso es un hilo tradicional de tela, que es el hilo y el contrahilo. Otra forma de cortar nuestras prendas, nuestros vestidos, nuestra ropa, es lo que se denomina como al sesgo o bies. Tengo aquí por ejemplo una tipo tafeta poliéster que tiene un hilo rosa, el hilo contrahilo es rosa y el hilo de tela es negro. Entonces esta es lo que le llaman una tela tornasol, porque me da efecto de 2 tonos, depende de cómo se acomode. Por ejemplo, en esta tela, mi hilo y mi contrahilo. Un sesgo significa que yo voy a hacer un ángulo de 90 grados, ¿sí?, en relación a mi orillo, ¿sí?, a mi esquina, al ancho que tengo de la tela, ¿sí? Significa que yo voy a tener aquí un ángulo de 90 grados, así. Aquí son 45, pero completo son 90. Esto se denomina sesgo o bies. La característica es que la tela, si bien no se va a convertir en una tela stretch, sí me da como un estiramiento, ¿sí? Y la caída, por ejemplo, en faldas en corte tipo circular, lo que hace es que se ven bonitas al centro. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a marcar un hilo de tela al sesgo? Tenemos, por ejemplo, este patrón de falda, que yo tengo, por ejemplo, aquí mi línea de cadera, y hice una especie de pretina, peto, entonces la tengo acá arriba, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a formar un hilo de tela que me quede al sesgo? Súper fácil. Voy a trazar un hilo de tela, en este caso me voy a apoyar en la línea de la cadera, ¿sí? Y me van a quedar un cruce de telas, perdón, de líneas, ¿sí? Entonces me va a quedar aquí un cruce de lo que viene siendo 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el hilo de tela para el sesgo? Pues lo que voy a hacer es que tengo que hacer una línea para formar mi hilo de tela al sesgo, que sería apoyarme, por ejemplo, en la esquina de mi escuadra y hacerla coincidir con la esquina de interior. Y entonces voy a formar lo que viene siendo mi hilo de tela. Entonces voy a formarlo y mi hilo de tela queda, en vez de hacia el hilo, me va a quedar al sesgo o al bies en esta dirección. Si yo quiero cortar esta falda al hilo de tela, si quiero acomodar mi falda al hilo de tela normal, tradicional, pues yo la voy a hacer coincidir con mi orillo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo la quiero al sesgo? Entonces me voy a guiar por mi hilo de tela. ¿Y qué voy a hacer? Voy a trasladar mi hilo de tela a que me coincida con el hilo de tela al sesgo. Y mi pieza va a quedar, a ver, vamos a hacer aquí como si la fuéramos a cortar, el acomodo. Acomodamos el orillo. Y entonces voy a marcar
mi hilo de tela al sesgo, que en este caso le voy a aplicar 21 centímetros. Aplico 21 centímetros. Aquí me lo dio automático. Y entonces mi falda se movió a que me va a quedar al sesgo. Como pueden ver, el hilo de tela completamente cambió. Y ahora mi falda me va a quedar con una textura y una caída muy diferente al hilo de tela. El sesgo no nos funciona para todo tipo de prendas porque a la hora de que nuestros hilos quedan así, pues obviamente se van a relajar y es un poco más difícil la confección, ¿sí? Hay veces por allí que podemos tardarnos un poquito en el acomodo al sesgo porque simplemente los hilos ya no están estables y entonces los hilos se van a mover. Entonces, si yo quiero hacer un hilo de tela al sesgo, esta es la forma que lo vamos a hacer. En un ángulo de 90 grados, trazamos una línea a 45 grados y ese es mi hilo de tela al sesgo. Ahora, ¿qué pasa con todas las faldas que hacemos en corte circular? Y pues por ahí algunas de las preguntitas que a veces me hacen es ¿por qué no quedan bonitas al centro las faldas circulares? Tengo por ejemplo aquí un cuarto de un círculo, ¿sí? Tengo aquí un medio círculo. Tengo aquí un círculo completo, ¿sí? Aquí le puse líneas de referencia como marcas a mi círculo, porque generalmente una falda, por ejemplo, circular, nosotros nos vamos a apoyar con el hilo de tela aquí, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo corto esta falda para un vestido de 15 años, mi costura me va a quedar al hilo, ¿sí? Y si yo quiero hacer aquí un corte para cierre posterior, por ejemplo, me va a quedar al contrahilo. Yo cortaría mi falda completa así. Así la cortaría mi falda. Tenemos hilo de tela, tenemos contra hilo, ¿sí? Porque yo en mis tutoriales recomiendo que compren 3 metros por cada medio círculo para una persona de largo de falda de más de 1 metro. Porque simplemente no te vas a complicar en el corte y esos centímetros que te pueden quedar los puedes dejar como aumento para bastillas o para aumento de volumen de tu crinolina. Ahora, las costuras generalmente así te van a quedar. Los laterales al hilo y si quieres hacer cierre posterior te va a quedar a contrahilo. Entonces, para una falda circular completo, esa es la forma que nos va a quedar. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, cortar unos holanes como los del vestido que hice con crin, pero que yo necesito que el hilo sesgo o bies me quede como vista? Aquí, por ejemplo, yo marqué ya un sesgo, ¿sí? O bies, haciendo obviamente 45 grados en relación al ángulo de 90. Si no quiero hacer eso, es bien fácil. Por ejemplo, aquí tenemos hilo de tela contra hilo. Lo único que hago es que hago coincidir las dos partes, hilo y contra hilo, y la marca que me queda automática es el sesgo, ¿sí? Entonces nosotros podemos guiarnos por esa parte. Si yo quiero cortar que por ejemplo un círculo de adorno, un holán, me quede al sesgo o que yo quiero una costura en el sesgo, pues por ejemplo en un círculo yo marco aquí mi hilo de tela, por ejemplo aquí 36, 36, 36 y lo corto, ¿sí? Si yo quiero conservar
mi línea de sesgo o bies, pues lo que voy a hacer es que voy a pasar un hilván aquí y a la hora de que yo lo corte, esta parte de aquí va a caer muy bonita, que es la diferencia de cuando cortamos sin planear cómo va a ir nuestra falda. Ahora te voy a enseñar directamente en la tela cómo podemos cortar sin un molde. Como ya vimos, las telas nos van a hacer dos líneas que son el hilo y el contrahilo, ¿sí? Hilo y contrahilo. Si yo quiero hacer aquí directamente una falda que me quede el centro al sesgo y en los laterales la costura hilo y contrahilo, lo único que voy a hacer es que voy a sujetar un punto, hilo y contrahilo, y voy a hacerlos coincidir, ¿sí? Y me va a quedar pues un como triángulo o una tela formada en un ángulo a 45 grados. Si yo quiero cortar un cuarto de círculo como este, pues lo que voy a hacer es que lo voy a cortar en dos partes, un cuarto de círculo. Voy a cortar aquí para que tenga las costuras a un lado y la parte central me va a quedar al sesgo, lo que va a permitir que la parte de abajo de mi bastilla quede muy bonita. Corto otro cuarto de círculo y automáticamente tengo medio círculo con la parte central en una forma que me va a caer muy linda, muy bonita, que es a veces el error que podemos cometer porque simplemente no nos lo enseñaron, no sabemos, no tuvimos la oportunidad de que nos enseñaran en una escuela. Entonces, de esta forma es muy fácil que la podamos cortar y podemos ubicar lo que viene siendo el sesgo. Las líneas de sesgo van a aparecer en los patrones igual que la línea de hilo de tela. La única diferencia es que tendrá que decir al sesgo o bies. Cuando tenemos, por ejemplo, una tela muy ligera, en este caso, por ejemplo, tengo esta seda, que voy a cortar, por ejemplo, unos bieses, ¿sí? Aunque yo no tenga la cantidad exacta para hacer un cuadro, vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Me apoyo en el punto de hilo contra hilo, ¿sí? A ver, lo voy a hacer de este lado. Me apoyo hilo contra hilo, hago coincidir orillo con contrahilo, ¿sí? Y automáticamente el doblez resultante es el sesgo. Y me va a quedar con un estiramiento diferente a lo ancho y a lo largo, simplemente por la forma en cómo se comporta la tela. Es normal, es natural en casi todos los tejidos, excepto algunas telas stretch, pero así es la forma como tú puedes ubicar cómo podemos encontrar y cómo podemos cortar el hilo de tela al sesgo o bies. Entonces, con esta explicación espero que no te dé trabajo, y si te es más fácil hacer un patrón así para que entiendas cómo se va a comportar tu falda, ya sea en un cuarto de círculo, en un medio círculo, 3/4 o círculo completo, para que tú entiendas, la apoyes en tu tela y entiendas cómo se va a comportar el centro de tu falda y no tengamos esos errores que a veces nos cuestan comprar 3 metros de tela más. Entonces, espero que te sirva mucho. Espero que por favor te suscribas en el botoncito rojo. Puedes activar las notificaciones para que por favor te lleguen los videos cada que los voy subiendo. Y pues, manos a la obra, chicos, a trabajar. Muchas gracias.